meditando acerca de estos frutos, hermanos. Estaba viendo ahora aquí, voy a tocar lo que es el fruto del gozo. Y por qué es importante entender esto, y por qué es importante saber que cada fruto que la palabra de Dios nos menciona, hablando de los frutos del Espíritu, son importantes en la vida de nosotros como cristianos, porque nos van a ayudar a nosotros especialmente para formar nuestro carácter en los momentos de adversidad, en los momentos difíciles, porque ser cristiano no es todo el tiempo un color de rosas, no es una... Jesús dijo que íbamos a ser perseguidos, Jesús dijo que íbamos a pasar persecuciones, Jesús dijo que íbamos a pasar tribulaciones, Jesús dijo que íbamos a ser aborrecidos del mundo. Y por eso necesitamos los frutos del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para vencer todo lo que el mundo viene, ataca al Hijo de Dios. Amén. Y uno de los frutos más preciosos, como Jesús venció al enemigo, fue con el fruto del amor. Amén. Porque el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Pero también al leer las escrituras, escudriñar las escrituras, nos damos cuenta que también Jesús fue con gozo a la cruz. Y cómo es que usted va a un lugar a sufrir, en el caso del Señor Jesús iba a sufrir a la cruz del Calvario, pero cómo es que iba a él con gozo a confrontar esa situación. Precisamente por eso es importante entender la importancia de los frutos, porque cuando usted va a cumplir la voluntad de Dios, o cuando usted va a pasar un momento difícil, ese fruto del Espíritu le va a producir en usted un gozo que sobrepasa el entendimiento humano. Y ese gozo no viene de las cosas del mundo, ese gozo viene de Dios. Y ese gozo no lo puede detener ni el mundo, no lo puede detener ni el enemigo, no lo puede detener nadie, porque es un fruto dado por el Espíritu de Dios. Aleluya. Y mire que la palabra gozo significa alegría del ánimo. Y esto me llamó la atención porque la palabra gozo significa alegría del ánimo. Eso quiere decir, cuando alguien tiene ese fruto del Espíritu de Dios, el Señor produce una alegría que le da ánimo a esa persona. ¿Ánimo para qué? Para continuar, ánimo para avanzar, ánimo para caminar, ánimo para que él pueda seguir adelante hasta llegar a la patria celestial y un día ver a su Señor y Salvador Jesús el Cristo. Y esa alegría que produce el Espíritu no es una alegría temporal, por decirlo así, como la que produce el mundo. Es una alegría real, una alegría verdadera, una alegría que te pone a cantar alabanzas a Dios. Y aunque esté el problema, aunque esté la adversidad, aunque esté la situación, tú le sigues cantando a Dios, sigues alabando a Dios. Y aún la gente se pregunta, pero ¿cómo es posible que esta persona alabe a Dios a pesar de la situación, a pesar de la adversidad? Es porque ya no es nosotros, sino el Espíritu de Dios poniendo una alabanza en nosotros. ¿Para qué? Para que esa alabanza, porque ¿sabía usted que dice la Escritura en el Salmo 22 que Él habita entre las alabanzas de su pueblo? Cuando usted está alabando a Dios, no solamente está alabando a Dios, pero Dios lo fortalece a través de la alabanza. Dios le habla a través de la alabanza. Dios le da palabra profética a través de la alabanza. Dios lo consuela a través de la alabanza. Y cuando usted está alabando a Dios, también Dios le produce un gozo para que usted siga adelante, para que usted camine. Y hasta aún el enemigo se confunde y dice, ¿cómo este cristiano, a pesar de todo lo que le estoy haciendo, él todavía sigue alabando a Dios? Es porque el fruto del Espíritu de Dios está en esa persona. El gozo de Dios está en esa persona. Es porque Dios está haciendo una obra poderosa en esa persona. Aleluya. Por eso este fruto es maravilloso, porque este fruto, a pesar de lo que le esté pasando, Dios produce una alegría en la persona. Una alegría que no se puede comparar. Y alguien me dirá, hermano, ¿de qué está hablando usted? Aquí lo va a decir un poquito más claro la Escritura. Y vamos a Juan capítulo 16, al Evangelio según Juan capítulo 16. Y usted va a ver aquí cómo el Señor lo explica un poquito mejor, hablando de esta promesa. Gloria a Dios. En Juan capítulo 16, del versículo 20 en adelante, miraremos algo que el Señor prometió a nosotros. Amén. Y esta promesa se cumple en nosotros precisamente en los momentos difíciles. Se cumple en nosotros en los momentos de aflicción. Se cumple en nosotros en los momentos de tristeza. Hay momentos que el cristiano sufre tristeza por los problemas, por las tribulaciones, por las adversidades. Pero aquí hay una promesa hermosa de Dios. Gloria a Dios. En el verso 20 del Evangelio según Juan, dice la palabra de Dios. Dice: de cierto os digo que vosotros, está hablándole a los discípulos, lloraréis y lamentaréis, y el mundo, dice, se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes,
vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, aunque ha llegado, dice, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y dice, nadie os quitará vuestro gozo. Aquí está dando una promesa. Aquí el Señor está preparando a los discípulos para ir a la cruz. Aquí el Señor le está diciendo de que van a ser aborrecidos, que el mundo los va a odiar, que el mundo los va a aborrecer. Está hablando de que aún algunos de ellos iban a ser, que los iban a matar por causa del evangelio. Y le está hablando también, preparando, porque él va a ir para la cruz del Calvario. Y por eso, y le está diciendo que él va a ir a morir a la cruz del Calvario. Pero también le está dando una promesa de que esa tristeza se iba a convertir en gozo. Ahora, ¿cómo se iba a cumplir esta promesa? Es por medio del Espíritu de Dios, viviendo en el cristiano, viviendo en el Hijo de Dios, dando ese fruto de gozo de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y también el gozo que produce de saber que usted es salvo y que usted no va a ir al infierno, sino que usted va a ir al reino de los cielos porque ha creído en el Hijo de Dios. Aleluya. O sea, el gozo de saber de que usted está aquí temporalmente, que el sufrimiento que usted está pasando o la situación que usted está pasando es temporal, no permanece para siempre. Pero lo que sí permanece para siempre es el reino de Dios, el reino del cielo nuevo, la tierra nueva que Cristo ha ido a preparar para cada uno de sus hijos. Amén. Y eso hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Ahora, ¿cómo se activa este fruto? Es como Jesús está preparando a los discípulos para ir a la cruz, para ir a sufrir él, y le está diciendo lo que va a padecer. Pero él sabía que él venía a cumplir la voluntad del Padre, venía a cumplir el cumplimiento de las escrituras en la vida de él para salvar la humanidad. Pero ahora que Jesús ya está y ha cumplido esa salvación, ahora nos dejó a nosotros en esta tierra, a los que creemos en Jesús, a los que somos discípulos, a cumplir una misión, a cumplir un propósito, a cumplir el plan de Dios. Y para eso necesitamos los frutos de Dios, para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y así como Jesús necesitaba de gozo para ir a la cruz, nosotros necesitamos de gozo para ir y cumplir la voluntad de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, por eso el Señor está diciendo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y da el ejemplo de una mujer que está embarazada y que ya va a dar a luz. Lógicamente la hermana que ya dio a luz sabe que difícil es ese proceso. Según dicen que es algo que no sé si un hombre pueda sufrir eso, la verdad, dicen que es duro. Pero cuando esa mujer ya da a luz y tiene a su baby, se le olvidó todo el dolor que pasó al ver a aquella criatura y la tiene en sus brazos, porque su amor por esa criatura es más grande que el dolor que estaba sufriendo. De esa misma manera con nosotros, cuando nosotros pasamos ese proceso de ese dolor, antes de cumplirse la promesa, antes de cumplirse la bendición, antes de cumplirse aquello que Dios tiene para nosotros, pasamos por el proceso del dolor. Pero ese proceso del dolor es vencido por el gozo de Dios, porque Dios cambia esa tristeza en gozo. O sea, el gozo de Dios es superior al dolor que puede producir este mundo, esta tierra. Y por él damos el gozo del fruto del Espíritu de Dios, porque el gozo de Dios es como algo que viene y sumerge el dolor y vence el dolor y le da un cántico, una alabanza, un ánimo, una alegría de parte de Dios, para que usted siga adelante, para que usted camine, para que usted no se desmaye, para que usted siga amando y sirviendo a ese Dios maravilloso que está en el cielo. Aleluya. Esto está maravilloso. Ahora, ¿por qué es importante esto? Entenderlo. Porque tenemos que entender como cristianos que vamos a pasar momentos difíciles. Cualquier persona que predique el evangelio y le dice a usted que usted no va a sufrir, no está predicando la verdad de Dios. Pero Jesús lo dijo de otra manera: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. O sea, vamos a tener aflicciones. Para eso el Señor nos da ese fruto del Espíritu de Dios, que es el gozo, para que en ese momento de aflicción el mismo Señor va a producir en nosotros
ese gozo, esa alabanza hacia Él. Yo lo he experimentado para honra y gloria de Dios. He pasado momentos difíciles como cualquiera de nosotros, y de repente, hermano, el Señor me pone a cantar una alabanza y empiezo a hablar y a hablarle a Dios, a cantarle a Dios. Y puede ser que uno diga: no, esto es mismo mío. No, es Dios, el Espíritu de Dios provocando en ti una alabanza, un himno, un salmo. Y de repente usted empieza a sentir la presencia de Dios, empieza a sentir el consuelo de Dios, empieza a sentir la fortaleza de Dios, y de repente siente fuerzas de Dios para poder seguir adelante. Ese es el gozo que da el Espíritu de Dios al hijo y a la hija de Dios para que siga adelante. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Y eso hay ejemplos en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos, y uno de los ejemplos más claros es la vida de David. David fue uno de los hijos de Dios, o siervos de Dios, que escribió muchos salmos que Dios le dio, y dice la escritura que era el dulce cantor de Israel. Pero si usted lee las escrituras, la mayoría de los salmos que escribió David no los escribió como que estaba de vacaciones. Los escribió cuando estaba afligido, cuando estaba angustiado, cuando estaba en problemas. Pero a pesar de todo eso, Dios le daba un salmo, Dios le daba un cántico, Dios le daba una alabanza, Dios le alegraba el corazón a David. Dios estaba siempre fortaleciendo a David a través de la alabanza. Aleluya. De repente David está rodeado de enemigos y dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de temorizarme? Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón, porque en ti está confiado. Entonces, esas palabras, el Espíritu de Dios, a través de ese gozo, estaba poniendo un salmo para fortalecer a David, para darle ánimo de alegría a David. Eso es maravilloso, porque eso es lo que necesitamos en los momentos de crisis. Y eso solamente lo hace una obra de Dios, porque es bonito cantarle a Dios cuando todo va bien, amén. Pero aquí esto se cumple, este fruto se cumple más en esencia en la tristeza. ¿Y cuándo es que alguien se siente triste? Cuando está siendo atribulado, cuando está siendo angustiado, cuando está pasando un momento difícil. Alguien no se va a poner triste haciendo más por ponerse triste. Se pone triste por las crisis, por los problemas, por las necesidades que vienen a su vida. Por eso se pone triste el corazón. Pero hay algo más arriba de esa tristeza, y es el gozo del Espíritu Santo para nosotros. Aleluya. Den un aplauso a Cristo, que Él vive. Aleluya. Entonces, esta es una promesa que cómo se cumple. El Señor Jesús dijo: y yo os enviaré al Consolador, a otro Consolador, al que estará con vosotros. Amén. Hablando de la promesa del Espíritu de Dios. Amén. Y Él estará en vosotros y con vosotros. Y esa es la función. No estoy hablando de que como que Dios, verdad, sabemos nosotros que Dios es uno, pero estamos hablando de la función del Espíritu de Dios en nosotros, de esos frutos del Espíritu de Dios en nosotros. Y ese es el gran regalo que tenemos nosotros como hijos de Dios. Por eso Pablo lo dijo de otra manera. Dice: teniendo este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia no sea de nosotros, sino de Dios. ¿Cuál es el tesoro más grande que un hijo de Dios, una hija de Dios tiene? Es el Espíritu de Dios morando en esa vida. Eso no lo compra ni el oro, ni la plata, ni la fama, ni el dinero. Ese es un regalo del Dios Todopoderoso. Ese es un regalo maravilloso que Dios nos ha dejado, que su Espíritu mora en nosotros. Aleluya. Y esa es la única manera que podemos vencer. Esa es la única manera que podemos avanzar. Esa es la única manera que podemos caminar. No con fuerza, no con ejércitos, dijo el Señor, mas con mi Santo Espíritu. Amén. Entonces, el Señor ha prometido cambiar esta tristeza en gozo. Gloria a Dios. Y vamos a ver otra escritura para que veamos que es la palabra de Dios. Aleluya. Y quiero ir a Mateo capítulo 26, del versículo 36 en adelante. Mateo 26, el versículo 36 en adelante. Es importante saber que este fruto del Espíritu, que es gozo, es aquí, como en este momento vamos a ver aquí a través de la escritura lo que está pasando el Señor Jesús como ejemplo. En Mateo 26, versículo 36 en adelante. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor.
y cuando lo tenga me dice un amén. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó, ¿qué dice? ¿Qué comenzó a hacer Jesús ahí? A entristecerse. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma, ¿qué dice? Está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor está ahí en Getsemaní, está orando, va a orar ahí y está orando, y dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Él pasó tristeza, él pasó angustia, él pasó ese momento en Getsemaní, que la única manera que él lo podía vencer era a través de la fortaleza del Espíritu de Dios, levantándolo, dándole esa alegría, ese gozo, para que él fuera a cumplir el propósito por el cual él vino a salvarnos. Amén. Esto es importante entenderlo. Usted y yo van a haber momentos, lógicamente, que tal vez no lo mismo que el Señor Jesús, pero vamos a pasar momentos difíciles, momentos donde nuestra alma va a estar triste, nuestra alma va a estar angustiada. Pero es ahí donde se va a cumplir lo que dice la Escritura, que Él va a cambiar esa tristeza en gozo a través del fruto del Espíritu Santo, que es gozo. ¿Estamos comprendiendo? Jesús está ahí angustiado hasta la muerte. Él está ahí, dice que su alma triste. Otra escritura dice que era su alma y su corazón estaban tristes. Y esto es lo maravilloso. Y quiero que vayamos a ver qué es lo que pasó. Gloria a Dios. Precisamente en esta escritura, ya en Lucas, que es el capítulo 22, está relatando lo mismo. Pero dice en Lucas, en el capítulo 22 del Evangelio según Lucas, mire lo que pasa respecto a esta situación. Lo tenemos, Lucas 22, en el versículo 24. Lucas 22, versículo 24. Quiero darle varias escrituras porque quiero que comprendamos cuán importante son estos frutos del Espíritu en nosotros. Esto nos edifica, hermanos. Porque ¿sabe por qué el Señor nos está hablando de estas cosas? Porque muchas veces nosotros, hermanos, no le damos la atención adecuada, la necesaria a entender estos frutos que son importantes en nuestra vida. Vimos el fruto del amor, cómo el amor nos ayuda, amén, amar a Dios, amar al prójimo y amar la palabra de Dios. Eso lo vimos hace 2 semanas. Pero el gozo nos ayuda para sobrepasar el dolor, para sobrepasar la angustia, para sobrepasar esos momentos de adversidad. Es necesario que ese fruto del gozo esté en nosotros. Y aquí en Lucas 22, en el versículo 44, gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Dice, bueno, lo vamos a leer desde el versículo 41 mejor. Dice: y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, del versículo 41 en adelante, y dice: y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les habló durmiendo, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los discípulos estaban tristes, él estaba triste, pero en la oración pasó algo. Dice en el versículo 43 que un ángel del cielo vino y lo fortaleció.
Nunca el Señor nos va a dejar solo. En ese momento de angustia, en ese momento de tribulación, en ese momento de situación difícil, nunca el Señor nos dejará solos. Él ha prometido estar con nosotros y Él envía ángeles a fortalecernos. ¿Para qué? Para que nosotros con esa fortaleza de Dios vayamos a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, ¿por qué esta escritura? Porque aquí veo yo que eso que dice ahí no solamente hizo la función de fortalecerlo, sino que lo consoló y le dio el gozo para ir a la cruz. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Carta a los Hebreos capítulo 12. Amén, aleluya. Carta a los Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. Esto es muy importante. Capítulo 12 del versículo 1 y al versículo 3. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Después dice en el verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió, dice, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro, ¿qué dice? Ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí nos da el ejemplo del Señor y nos dice que miremos a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero lo que me llama la atención de este verso es que dice claramente que el Señor Jesús tenía un gozo puesto delante de él. Eso quiere decir que cuando él iba a la cruz, aunque estaba sufriendo el dolor, aunque él estaba sufriendo la angustia, era más grande el gozo que tenía el Señor que el dolor que estaba sufriendo. Ahora, ¿cuál era el gozo que el Señor tenía? El gozo de saber que su sacrificio era para dar vida eterna a toda la humanidad. Eso era el gozo que sostenía a Jesús en medio del dolor y en medio de toda la adversidad. Y ese gozo se lo daba el mismo Espíritu, porque entendía que su sufrimiento no era comparado al gozo de saber que si un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Aleluya. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Cuando Dios permite que nosotros suframos, no nos enfoquemos solo en el dolor, enfoquémonos en el gozo que está delante de nosotros. Es decir, todo lo que Dios permite que un hijo de Dios, una hija de Dios sufra, tiene un propósito de Dios. No es nomás por sufrir en esta tierra, no. Cuando tú y yo somos hijos de Dios, tenemos un plan de Dios, tenemos un propósito de Dios, tenemos una meta donde llegar. Y tenemos que saber que lo que sufrimos en esta tierra no se compara con el gozo de que hay en el reino de los cielos. La palabra de Dios dice que ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá nada, sino un gozo perpetuo para cada hijo e hija de Dios que entre al reino de los cielos. Aleluya. Ya no habrá ni memoria de las cosas de esta tierra. Pero lo bonito de Dios, que no solamente ha prometido ese gozo allá, sino que ese gozo está aquí, en el corazón ya. ¿Estamos entendiendo? Porque muchos de nosotros dicen: voy a ser feliz cuando llegue al cielo. No. Alguien me dirá: hermano, pero no, somos felices porque ya está Cristo en nuestro corazón. Por eso Él dijo, cuando entró predicando allá en Mateo 4, dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros, está en medio de vosotros. El reino de Dios está en cada creyente, en cada hijo, en cada hija de Dios que ha creído en Cristo el Señor. Aleluya. En otra escritura dice el apóstol Pablo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea, usted y yo ya vivimos dentro del reino de Dios, y de las promesas dentro del reino de Dios es que Dios no solamente nos va a dar gozo allá, nos da gozo aquí. ¿Estamos entendiendo? O sea, ese gozo es algo que ya está prometido para nosotros aquí. Amén. Tenemos las arras del Espíritu, las primicias del Espíritu. Pero ¿para qué Dios nos dejó eso? Para poder vencer hasta ver un día a Jesús allá en gloria. Amén. Y por eso es importante este fruto del Espíritu, que es el gozo. Amén. Porque Jesús iba con gozo a la cruz. Ahora hay que entender que Jesús sabía que Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y algo que tenemos que entender nosotros como hijos de Dios siempre es buscar hacer la voluntad de Dios. Y si dentro de la voluntad de Dios tienes que pasar un proceso, tienes que pasar una prueba, tienes que pasar un sufrimiento, es necesario, dijo el apóstol en otra escritura, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Es innecesario. Es necesario que pasemos momentos tristes, es necesario que pasemos momentos de crisis, pero en medio de esos momentos de crisis, Dios está con su iglesia, Dios está con sus hijos, Dios está con sus hijas, Dios está con su pueblo, Dios está con sus redimidos. Aleluya. Amén. Ahora, esta es la pregunta del millón, porque alguien te puede decir: ¿y cómo usted me dice que Dios está con usted? Yo no veo a Dios que está al lado de usted. Es que esa es la bendición. Es que Dios no solamente está en el trono, sino que Dios está en nuestro corazón. Y la evidencia que está en nuestro corazón es a través de los frutos del Espíritu de Dios. Porque la gente va a ver, a pesar de la prueba, tienes gozo. A pesar de la prueba, le cantas a Dios. A pesar de la prueba, vas a la iglesia. A pesar de la prueba, sigues en el coro. A pesar de la prueba, sigues predicando. A pesar de la prueba, sigues levantando tus manos. A pesar de todo lo que está pasando, todavía sigues testificando que Cristo vive. Esa es la obra real del Dios viviente. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Eso está maravilloso. Porque la gente dice: bueno, mire, esa persona no tiene trabajo, pero mira, todos los días va a la iglesia y pasa cantando alabanzas, como que todo está bien. ¿No glorifica eso a Dios? Claro que sí. Porque la gente dice: wow, mira, todos los días anda a leer ese cristiano, a pesar de lo que está pasando. Es una alegría que viene de Dios, no una alegría de nosotros mismos, una alegría que viene de Dios, un ánimo que viene de Dios, porque es un fruto de Dios. Y eso es maravilloso. Vamos a ir a otra escritura. Quiero ir avanzando, hermanos, para entender esto. Amén. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos entendiendo? Jesús tenía un gozo. Él no iba, ciertamente su humanidad le dolía, pero cuando Él salió de Getsemaní, iba con el gozo. Con el gozo. Cuando nosotros vamos a buscar a Dios en oración, algo tiene que suceder en la oración. A mí me ha pasado veces que voy a orar, y se lo digo así sinceramente delante de Dios, estoy triste por cosas que paso o que he pasado. Pero ha habido momentos que de repente empiezo a llorar, ya no de tristeza, sino empiezo a sentir la bendición de Dios, el Espíritu de Dios consolándome, el Espíritu de Dios ahí dándome amor, el Espíritu de Dios tocándome. Y de repente ya no salí de esa oración con tristeza, salí con una alabanza para Dios, con un cántico para Dios, con un himno para Dios, y salgo dándole gloria a Dios y digo: que sea tu voluntad, porque sé que tú tienes el control, porque sé que tú estás conmigo. Aleluya. Eso es maravilloso. Mira lo que dice esta otra escritura en el Salmo 16. En el Salmo 16, versículo 11. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, Él está orando. Pero mira que este salmo también es profético y se cumplió también en el Señor Jesús. En el Salmo 16, capítulo 16, versículo 11. Mira lo que dice. Libro de los Salmos, capítulo 11. Mira lo que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en Getsemaní? Estaba buscando que en la humanidad la presencia de Dios. Amén. Él iba a ir a la cruz, pero antes de ir a la cruz fue a Getsemaní. Antes de pasar allá, tienes que ir a Getsemaní, para que en Getsemaní entres a la presencia de Dios y venga la plenitud del gozo de Dios para darte fuerza, para pasar esa prueba, para pasar ese momento de crisis. La fortaleza y el gozo que necesitas está en la presencia del Dios viviente. Aleluya. No podemos vencer con nuestra fuerza. No podemos vencer con nuestra inteligencia. No podemos vencer con nosotros mismos. Necesitamos buscar la presencia de Dios, donde está la plenitud del gozo de Dios. Aleluya. Y luego dice: delicias a tu diestra. Cuando uno busca a Dios, y cuando uno viene a buscar a Dios con aquello y experimenta la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, es una delicia. En ese momento la tristeza Dios la convierte en alegría, porque se empieza a sentir las caricias, el amor de Dios, oh, la caricia de Dios, el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios. El Padre diciéndote: yo estoy contigo. El Padre te va abrazándote, el Padre consolándote, el Padre diciendo: tú eres mi hijo amado, en que mi alma tiene complacencia. Yo estoy contigo, no temas ni desmayes, yo voy contigo. Aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Oh, bendito sea su nombre. Oh, bendito sea su nombre. Yo quisiera predicar calmaditos, hermanos. Yo sé que se lo ha dicho varias veces, ¿no? Pero esto está maravilloso. O sea, que cuando usted va a buscar a Dios en oración, no solamente va a encontrar fortaleza, va a encontrar gozo. Pero no cualquier gozo. No un gozo temporal. No un gozo que no, es un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Es un gozo que es delicioso. Es un gozo que, aleluya, te hace pleno. Es un gozo que te anima. Es una alegría de Dios que te pone ese cántico, aleluya. Bendito sea su nombre. Y es que eso es lo que experimenta uno cuando uno está pasando ese momento. Y David lo experimentó. En una ocasión dice la palabra de Dios que David dice que tomó una decisión de irse allá con los filisteos, y estaba en un lugar que se llama Ziklag. Y dice la escritura que empezó allí a huir de Saúl, y fue a ese lugar pensando que Saúl ya no le iba a seguir, y así fue, pero se fue con los filisteos. David cometió un error sin dirección de Dios, y la cosa está que quería enrolarse aún en el ejército de los filisteos para ir a pelear contra su pueblo Israel. Sin embargo, Dios sobre misericordia y no le da favor delante de los príncipes filisteos. Pero en lo que David estaba hablando con los filisteos en ese lugar, allá en Ziklag, donde habían dejado David con sus 600 hombres que andaban con David, habían dejado sus esposas, sus hijos, llegaron los amalecitas y arrasaron con aquel lugar y le prendieron fuego, y llevaron sus mujeres y sus hijos, los llevaban prisioneros como esclavos. Le llega la noticia a David y le dice que sus esposas, sus hijos han quedado siendo llevados cautivos por los amalecitas, y dice que se va de regreso allá a Ziklag David. Y dice que los 600 hombres, al ver el caos, al ver la situación, dice que ellos empezaron a decir: vamos a apedrear a David, porque por causa de David vino esta situación. Pero David encontró la clave, pero David sabía dónde estaba la respuesta, pero David sabía quién era su Dios, y empezó a doblar rodillas, a clamarle a su Dios, y lloró hasta no poder más. Pero de repente se levantó y llegó la palabra de Dios. Le dijo: levántate, David, porque yo te entregaré a esos amalecitas, y te entregaré de regreso tu esposa y tus hijos. Eso es lo que hace Dios cuando busca la presencia de Dios. Viene la promesa, viene la palabra, y viene la fortaleza y el gozo del Dios viviente. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Por eso es importante buscar al Señor en esos momentos difíciles. Tú y yo no vamos a resolver los problemas con nuestra fuerza. Podemos tener ideas, podemos planear con nuestro propio entendimiento, pero si no buscamos a Dios, vamos a flaquear y vamos a caer. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor correrán y no se cansarán. Es importante buscar esto.
especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, mucha gente se está desanimando por todas las cosas que están pasando. Pero lo que deberíamos de hacer nosotros como iglesia de Dios es buscar la presencia de Dios, la plenitud de gozo de Dios. Hermano, si yo me quedo viendo todos los días las noticias, hermano, ni voy a poder dormir en las noches de tanta preocupación. Oh, pero si tú te vas a buscar a Dios en oración, hermano, y esto lo digo para honra y gloria de Dios, hermano, cuando uno va a buscar a Dios en media hora, una hora, que busques a Dios de corazón, Dios quita todos sus malos pensamientos, Dios quiebra cadenas, Dios te quita la tristeza y te da un pensamiento nuevo, una idea nueva de parte de Dios, para que camines hacia el plan de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Eso es maravilloso. Entonces esa plenitud de gozo, ¿dónde está, hermanos? ¿Dónde está? ¿Está en Cancún? ¿Está en una luna de miel allá en Lake Tahoe? ¿Dónde está ese gozo? ¿Está en un buen trabajo? ¿Está en un título que tengas? No, ese gozo está en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor, que Él vive, aleluya. Está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. Vamos a ir a otra escritura, hermanos, para ir avanzando. Es en el Salmo 51. Salmo 51. ¿Estamos comprendiendo? ¿Sabe cuán importante es el fruto del gozo? ¿Usted cree que está escrito ahí por estar escrito? No. Hace una función importante ese fruto del Espíritu en nosotros. Una función importante, y esa función se ve en los momentos de crisis de cada hijo e hija de Dios. Y ahí es donde el gozo, el fruto del gozo, va a cambiar la tristeza en gozo. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Entonces es importante esto. Mira lo que dice aquí en el Salmo 51. Amén. En el versículo 6 en adelante. Gloria a Dios. Versículo 6 en adelante, Salmo 51, ¿qué dice? Aquí David había pecado contra Dios, había cometido adulterio, había matado a Urías, dice con la espada de los, creo que fueran los moabitas, y había cometido un pecado David. Pero aquí le está pidiendo perdón a Dios. Pero aquí Dios me mostraba algo a través de la palabra, que había algo que David había perdido, hermanos. Y es lo que le digo, esto se lo da Dios a uno. Esto no es algo que usted lo puede comprar. Eso no es algo que usted puede producir. Como hablamos del amor, el amor no lo puede producir nadie. El amor de Dios viene de Cristo, viene de Dios. El amor es de Dios, Él es el que lo da. Lo mismo el gozo verdadero no viene de los hombres, no viene del mundo, no viene de nosotros mismos, viene de Dios. Por eso necesitamos una relación con Dios. Y mira lo que había perdido David aquí. Dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más limpio que la nieve. ¿Y qué dice? Hazme oír gozo y alegría. David era rey. David tenía plata, David tenía oro, David tenía fama, David tenía riqueza, David tenía mujeres, David tenía hijos, David tenía todo lo que un hombre puede desear. Pero cuando él pecó contra Dios, había perdido el gozo verdadero de Dios, el gozo que da la salvación, el gozo que produce el Espíritu. Y ese gozo es el que te da garantía que vas para el reino de los cielos. Den un aplauso a Cristo, que Él vive. Aleluya. Aleluya. Eso es muy importante, porque ni una mujer va a darle ese gozo a ningún hombre, o un hombre le va a dar ese gozo a una mujer. No, ni el oro ni la plata le va a dar ese gozo de ser salvo, de tener la garantía de la salvación. Nadie. Eso solamente lo da Dios. ¿Estamos entendiendo? Y aunque David tenía todo eso, él necesitaba gozo y alegría. Ahora hago la pregunta: ¿usted cree que cuando David dice devuélveme gozo y alegría, está hablando de esa alegría del mundo? No, estaba hablando de la alegría que produce el Espíritu, de saber que Dios está contigo. ¿Estamos entendiendo? De saber
que eres salvo, de saber que ese gozo que tienes no es temporal. ¿Por qué digo esto? Porque un hombre millonario puede ser un gran fiestón y por un momento sentir gozo, ¿sí o no? Pero al siguiente día está vacío porque no tiene a Cristo. Y eso es lo que está hablando David. Él sabía que necesitaba a Cristo, que necesitaba a su Dios. Él sabía que sin su Dios no era nada. Y él sabía que en cualquier momento iba a morir. Y necesitaba saber que no solamente tenía gozo aquí en esta tierra, sino el gozo allá en el reino de los cielos. Den un aplauso a Cristo que él vive, amén. Hazme ir gozo y alegría, y dice, y recrea los huesos que has abatido. Eso quiere decir que él estaba abatido, él estaba triste, él estaba, aunque tenía dinero, aunque tenía fama, aunque tenía todo lo que tenía, él estaba triste porque él sabía que en ese momento él estaba separado de Dios. Ninguna persona separada de Dios es feliz verdaderamente. Puede aparentar que es feliz, pero es infeliz. La verdadera felicidad la da Dios. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados que viven felices. Amén. Y eso está maravilloso. Y después dice, gloria a Dios, en el siguiente verso, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en el verso 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Eso es lo que tenía Pablo. Eso es lo que tenía Pedro. Eso es lo que tenía Abraham. Eso es lo que tenía Isaac. Eso es lo que tenía cada hombre y cada mujer de fe. El gozo de su salvación. Eso no lo compra nada. Eso lo compró Cristo y lo regaló Cristo cuando nos dio la salvación. Eso lo tenemos que cuidar más que todo. El gozo de nuestra salvación. Aleluya. No sé si me está comprendiendo en esta noche. Y se lo voy a poner más claro. Se lo voy a poner así más clarito. Cuando alguien se muere, cuando alguien parte de esta tierra, se da cuenta si esa persona antes de morir, si tiene la oportunidad de reflexionar, se va a dar cuenta y va a recapacitar qué es lo que hizo en esta tierra y qué es lo que vivió durante todo este tiempo en esta tierra. Pero no solamente tal vez se va a lamentar dependiendo cómo vivió su vida en esta tierra, sino también se va a dar cuenta de la realidad que si no tiene a Cristo va a despertar en el Hades, en el lugar de tormento. Eso es lo que está hablando Cristo. Eso es lo que tenemos de Cristo. Eso es lo que tenemos cuando hablamos del gozo de Dios. Qué maravilloso saber que si partes de esta tierra te vas con el gozo de tu Dios. Por eso él dice en la parábola, cuando aquel hombre vino, le dice, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso le dirá Dios a cada siervo, a cada sierva que le sea fiel. Entra al gozo de tu Señor. Den un aplauso al Señor que Él vive, aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Así que usted, hermanito, usted, hermanita, en este momento que está pasando tribulaciones, que está pasando pruebas, que está pasando aflicciones, que está en un momento difícil, medite. ¿Tiene usted el gozo de Cristo? ¿Tiene el gozo de su salvación? ¿Tiene el gozo y la esperanza que va a estar con el Señor? Amén. Y tiene la certeza que Cristo está con usted. Entonces eso le debe dar un gozo para que usted siga adelante. Esta palabra Dios me la está dando, hermanos, porque todo lo que estamos viendo, ¿sabe lo que está produciendo en mucha gente? ¿Sabe lo que está produciendo todo lo que está pasando en mucha gente? Tristeza, aflicción, angustia, turbación. Ya no saben si quererle un político o quererle otro político. Ya no saben ni para dónde ir. Si usted va para Honduras, pegó el huracán. Si usted viene para este lugar que hay un terremoto, ¿para dónde va a ir ahora usted? No tiene para dónde ir. Ni aquí en Estados Unidos decía que era un lugar que había paz. Ahora resulta que de repente hay violencia, de repente que hay protestas, de repente porque no hay un lugar seguro. El único seguro lugar se llama Jesús. El único lugar seguro es la presencia de Dios. El único lugar seguro es la plenitud de gozo del Dios Todopoderoso.
Aleluya. Aleluya. Y eso es lo que necesitamos. Aleluya. Usted puede estar en medio de una tormenta, pero si tiene gozo en su corazón, usted ahí va a estar. Y ya quiero concluir, ¿verdad? Por el tiempo. Gloria a Dios. Una última escritura y ya partimos para ir avanzando. Y está en Hechos. Aleluya. En Hechos. Hechos de los Apóstoles. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y ahí vamos a ir en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y aquí voy concluyendo, hermanos. Amén. Ahora, lo que quiero que entendamos en esencia es la función de este fruto del Espíritu. ¿Dónde es que este fruto del Espíritu nos ayuda? En los momentos de angustia, de aflicción, de agonía. ¿Entendimos cómo estaba Jesús, verdad? Estaba en agonía. Amén. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces ahí donde tenemos que nosotros, aleluya, buscar la presencia de Dios, para que con ese gozo de parte de Dios podamos vencer esa agonía, esa tristeza, ese momento. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Entonces en Hechos 16, mire cómo, aquí ya lo vamos a ver más claro. En Hechos 16. Y aquí voy a ir quedándome, gloria a Dios. Aleluya. Hechos 16. El versículo, vamos a ir a versículo 22, 16, 22. Y aquí voy a ir terminando, amén. 16, 22. Mira lo que dice. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, hablando de Pablo y Silas, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo de este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí, ¿usted qué cree? ¿Que Pablo y Silas estaban alabando y cantando himnos a Dios porque ellos eran fuertes? No, ahí se estaba manifestando el fruto del Espíritu de Dios, a pesar de que los habían azotado, a pesar de que los habían encarcelado, a pesar de todo lo que habían sufrido. El Señor produjo en ellos, a través de la oración, himnos que cantaban salmos a Dios. Y ahí más adelante dice que el Señor abrió la puerta, mandó un terremoto y abrió la cárcel, y terminó aceptando a Cristo un carcelero ahí, el que guardaba ahí la cárcel, y toda su familia. Pero el punto que quiero ver aquí en esta escritura es que ellos cantaron himnos en medio, ¿a dónde? Donde habían sido azotados y donde estaban en la cárcel. Pero ¿quién produjo en ellos cantar esos himnos? El Espíritu de Dios. Y les dio gozo, porque para cantar himnos necesitas gozo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y ellos estaban ahí alabando a Dios, y por eso la gente se quedó admirada. Dios, a través de esos momentos difíciles, te pone una alabanza, un cántico, y de repente empieza a abrir y romper las cadenas, y el nombre de Jesús es glorificado. Dele un aplauso al Señor, que Él vive. Amén. Espero que hayamos entendido. Y si ya me toca otra vez, va a ser el otro fruto del Espíritu. Amén. Quiero ir paso a paso, con la ayuda de Dios, y aquí quiero ir concluyendo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Gloria sea al Señor, para despedir el servicio. Amén. Gloria a Dios. Así pongámonos de pie, hermanos amados. Amén. Espero en Dios que sea de bendición esta palabra. Espero en Dios que sea de dignificación. Espero en Dios que sea para ayudarnos. Buen Padre Celestial, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esos frutos del Espíritu Santo, Señor. Por ese fruto del amor, por ese fruto del gozo, por ese fruto de la paciencia, por ese fruto de la benignidad, por ese fruto de la templanza, de la mansedumbre, del dominio propio, Señor, que solo tú nos puedes dar para poder nosotros cumplir tu propósito en esta tierra, Señor. Y esta hora, Padre, esta palabra que haya sido edificación para tu pueblo, para tu iglesia, Dios mío, y que en esos momentos difíciles vayamos a buscar tu presencia, a buscar donde está ese verdadero gozo que es en ti, Señor Jesús. Y que siempre, Padre, busquemos siempre tu mano de misericordia, tu favor en esos momentos de crisis, en los momentos difíciles, y agarrarnos de esta promesa, Señor, que tú has prometido cambiar nuestra tristeza en gozo, Dios mío. Gracias
Gracias, bendito Dios. Asimismo también te pido por mi hermano William Poroch, que está allá en el hospital, Dios mío. Sé que él está pasando un momento difícil, Padre, un momento de crisis, pero tu palabra dice que tú no nos dejarás huérfanos, Padre. Tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Ahí donde está mi hermano, Señor, que tú puedas consolarlo, fortalecerlo, Señor, y darle ese gozo que prometes en tu palabra y ese amor, Señor. Y que ahí que te glorifiques. Si le toca pasar ese momento de la operación, te pedimos que seas tú tomando control de esa operación y que tu nombre sea glorificado. De esa misma manera te pido por mis hermanos aquí en Pomona, Dios mío, que los bendiga de una manera especial. A mis hermanos, a mi hermano Alfredo, a mi hermana Alejandra, a sus hijos, Padre, a toda la congregación, a todos los hermanos y aún los que nos vinieron, Padre. Sigue fortaleciendo, sigue haciendo tu obra, Padre, en nosotros. Sigue trabajando a través de tu espíritu en nuestras vidas y a través de tu palabra. Fortalece a los cantores, al grupo Ebenecer, Padre, a este grupo que has levantado aquí en Pomona. Bendícelos, fortalécelos, úsalos, guárdalos, cuídalos, Padre. Cuida a cada jovencita, a cada uno integrante de este grupo, en el nombre de Jesús, Padre. Te lo pedimos, te lo suplicamos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.